Bienvenidos a la sección de Repasa conmigo. El día de hoy hablaremos sobre los trastornos hipertensivos en el embarazo, un tema demasiado interesante y que tenemos que aprender de manera correcta y tenemos que saberla tratar de manera correcta. Así que espero que aprendan muchísimo y espero que aprendan cosas diferentes durante esta presentación. La bibliografía a la cual me basé para poderles hablar sobre este tema es la bibliografía principalmente de la COG y además de eso la guía de Barcelona, la guía del Ministerio Colombiano y un artículo de revisión, la cual me parece muy interesante porque conglomera las recomendaciones de los trastornos hipertensivos de las demás guías. Debemos entender que entre los trastornos hipertensivos en el embarazo, estos principalmente son una complicación obstétrica demasiado frecuente. Además de eso, constituye una de las principales causas de morbimortalidad materno-fetal y además perinatal en todo el mundo, y por eso es que nosotros como médicos generales, residentes y especialistas debemos impactar en un diagnóstico temprano para evitar que el embarazo tenga un desenlace con un embarazo pretérmino o incluso un embarazo que tenga alteraciones importantes y desenlaces totalmente catastróficos. Así que entendiendo esta información, entre los trastornos hipertensivos en el embarazo, el más frecuente de todos se considera que es la preeclampsia, pero hablaremos un poquito más de lo que es la epidemiología. Durante la presentación vamos a hablar y responder sobre 11 preguntas básicas que se hizo la guía del Ministerio Colombiano, en donde trataban de plantear cuál es la guía correcta y cuáles son los pasos correctos para que el médico general pueda hacer un seguimiento adecuado de estas pacientes. En la epidemiología de los trastornos hipertensivos en el embarazo encontramos que estos constituyen del 2 a 8% de todos los embarazos, afectando en una proporción a América Latina y el Caribe en un 26% y a África y Asia en un 9%. Esta complicación es altamente costosa, en Estados Unidos se habla de millones de dólares y encontramos que entre los trastornos hipertensivos la eclampsia ocurre en 4 a 5 casos por cada 10.000 embarazos. Es por eso que yo les hablaba que si nosotros no impactamos correctamente en estas patologías, se habla que el parto pretérmino ocurre en un 50% de estas pacientes. Estas dos diapositivas siguientes, incluyendo la que tenemos acá y la que estamos observando, es muy importante analizar cuáles son las definiciones de los trastornos hipertensivos en el embarazo y cuáles son las definiciones dadas por las guías. La guía de la COG habla sobre estas definiciones que las tengo acá mostrando. Sin embargo, la guía del Ministerio Colombiano es un poquito más laxo y las guías que más utilizamos en este momento en la práctica y las definiciones que más se utilizan en la práctica son las guías de la COG. Entonces nos basaremos en estas definiciones. La hipertensión en el embarazo se habla que es una presión arterial mayor a 140-90 en dos tomas separadas por más de 4 horas o una presión arterial mayor a 160-110 en dos tomas separadas por 15 minutos, ya se habla rangos de severidad. La hipertensión gestacional es aquella que comienza mayor a 20 semanas de gestación sin proteinuria, sin daño de órgano blanco y sin criterios de hipertensión crónica. La hipertensión crónica la definimos como aquella que se diagnostica antes de la semana 20 de gestación o una persistencia de cifras elevadas mayor a 12 semanas postparto. Y es muy importante tener en cuenta estas tres definiciones para poder comprender las cuatro siguientes definiciones. Las cuatro siguientes definiciones que podemos observar en esta siguiente diapositiva encontramos que definen la preeclampsia. La preeclampsia, como ustedes observan la palabra, tiene un prefijo que significa pre antes, que significa antes de la eclampsia. Esta se denomina como una hipertensión diagnosticada mayor a la semana 20 de gestación más una proteinuria o daño de órgano blanco. Además de eso encontramos la eclampsia. La eclampsia es aquella que se considera una preeclampsia más una convulsión sobreagregada. Encontramos que existe también una tercera definición adicional que es la hipertensión crónica más una preeclampsia sobreagregada. Esta principalmente ocurre cuando nosotros tenemos una hipertensión pregestacional y la paciente empieza con signos de daño de órgano blanco compatibles con una preeclampsia. Y por último tenemos la abreviación del síndrome HELP. El síndrome HELP se considera que el que es una hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y trombocitopenia. El primer síndrome que vamos a hablar de los trastornos hipertensivos en el embarazo es la preeclampsia, porque además de ser altamente frecuente en la consulta prenatal y durante la hospitalización de las maternas, debemos saber manejarla correctamente, porque estas patologías definitivamente tienen un compromiso muy importante en los desenlaces materno-fetales. Antes de empezar a hablar sobre la preeclampsia, tenemos que tener en cuenta que existen cambios en el embarazo, que esos cambios en el embarazo cuando tienen un rango fisiopatológico y cuando tenemos una alteración importante pueden generar el inicio del trastorno hipertensivo llamado preeclampsia. Entonces entendamos los cambios en el embarazo que son normales. Estos, inicialmente nosotros encontramos que en la semana 20 hay una disminución importante de la presión arterial en un 20-25% y además de eso la mujer embarazada genera una disminución en la resistencia vascular periférica porque ella produce vasodilatadores endógenos y producción de estrógenos.
Los estrógenos adicional a esto hacen que nosotros aumentamos la volemia a nivel cardiovascular por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, por lo cual encontramos una mujer con resistencia vascular periférica disminuida, presión arterial disminuida, por lo que el corazón tiene que aumentar el gasto cardíaco. En la fisiopatología de la preeclampsia se considera que las arterias espirales tienen una alteración importante y se considera que la primera y segunda oleada en la formación de las arterias espirales a nivel uterino se encuentra anormal en comparación con un embarazo normal. Aquí en esta diapositiva les estoy mostrando la fisiopatología, cómo los trofoblastos extravellosos generan una alteración en su migración desde el sincitiotrofoblasto y el citotrofoblasto, por lo cual los vasos y las arterias espirales van a generar una disminución en su capacitancia, van a tener aumento de resistencia vascular en los vasos, por lo cual el ingreso del flujo sanguíneo va a ser mucho más difícil en la paciente con arterias espirales disminuidas, que sería la paciente preeclámptica versus una arteria normal. Aquí en la siguiente diapositiva les muestro cómo se comparan los vasos en una paciente preeclámptica de un embarazo normal y cómo su ancho es muchísimo menor a nivel de la arteria radial y la arteria espiral. Definamos entonces como primer paso cómo se define la preeclampsia. La preeclampsia se define como cifras elevadas de presión arterial mayor a 140-90 en 4 horas diferentes de su toma. Hay que tener en cuenta que además de eso, una presión elevada mayor a 160-110 en diferentes momentos de toma puede significar principalmente un diagnóstico de preeclampsia, pero las cifras elevadas de presión arterial se tienen que asociar a otros diagnósticos y a otros signos clínicos para otros poder decir que la paciente tiene una preeclampsia. Esos hallazgos clínicos pueden ser una proteinuria, que se considera proteinuria positiva cuando es mayor a 300 miligramos recogida en 24 horas, una relación de proteína-creatinuria mayor a 0.3. Inclusive se habla que un dipstick positivo mayor a 2 cruces es suficiente para hacer el diagnóstico de preeclampsia. Sin embargo, más adelante hablaremos sobre las indicaciones clínicas que habla sobre la guía colombiana de la proteinuria. Si la paciente no tiene proteinuria, ese caso no significa que la paciente no puede estar cursando con una preeclampsia. Por eso es que debemos pedir otros exámenes clínicos para poder observar. Si la mujer tiene cifras elevadas de presión arterial y tiene una trombocitopenia menor a 100.000, se considera que es una preeclampsia. Además de una insuficiencia renal con una creatinina mayor a 1.1 o que la paciente tenga el doble de la contracción normal si la paciente o la paciente, tenga una enfermedad renal de base, o si la paciente tiene una alteración a nivel hepático de con una epigastralgia o dolor en el cuadrante abdominal superior derecho, o en el hipocondrio derecho específicamente por una distensión de la cápsula de Gleason, también se consideraría una preeclampsia. Y por último, el edema pulmonar. Hay que tener en cuenta un paréntesis muy importante, y es que las pacientes que tienen, por ejemplo, un inicio reciente de una cefalea que no mejora con analgésicos, hace parte de un signo premonitorio que puede significar un criterio clínico de severidad en la paciente con preeclampsia. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Si la paciente tiene una cefalea que se quita con analgésicos, no entraría entre los signos de riesgo o signos de diagnósticos para preeclampsia. En esta diapositiva existen los criterios diagnósticos en español, principalmente se los puse para que los tengamos en cuenta por si le quieren tomar fotos. Es muy importante tener en cuenta que esto pertenece a un síndrome cardiovascular en donde se ha alterado diferentes órganos, por lo cual debemos tener un examen clínico y un examen físico muy adecuado de acuerdo al diagnóstico de esta patología. Ahora es muy importante tener en cuenta, ya que sabemos manejar correctamente ya que sabemos diagnosticar correctamente la preeclampsia, debemos tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo en los controles prenatales para nosotros poder detectar correctamente las preeclampsias, las pacientes que van a realizar una preeclampsia, para poder impactar correctamente en el embarazo de estas mujeres. El primer factor de riesgo que habla la guía de la COC es nulliparidad, el segundo es gestaciones múltiples, y tenemos toda una lista que debemos tener en cuenta a la hora de la consulta prenatal, así que tómenle foto a esto y ténganlo siempre presente en la consulta prenatal o los controles prenatales de la mujer embarazada. En esta parte es importante tener en cuenta que los factores de riesgo asociados a la guía colombiana, esos principalmente nos hablan de moderados y altos. La guía colombiana nos habla principalmente que los pacientes con riesgo alto de embarazo, es muy importante tener en cuenta que estos principalmente van a estar asociados a dos medicamentos muy importantes que debemos iniciar. Estos principalmente van a ser antecedente de trastorno hipertensivo, enfermedad renal crónica, enfermedad autoinmune, diabetes mellitus e hipertensión crónica. Si la mujer tiene alguno de esos factores de riesgo que son altos factores de riesgo, debemos iniciar dos medicamentos específicos para poder evitar y de manera importante prevenir la enfermedad.
La prevención entre los trastornos hipertensivos en el embarazo, la evidencia clínica nos menciona que debemos empezar antiplaquetarios, específicamente la aspirina, a una dosis de 75 a 100 miligramos al día y esta debe iniciarse antes de la semana 12. Si nosotros nos pasamos de la semana 12, incluso algunas guías hablan que debe ser hasta la semana 14, ya no sirve como método preventivo de la preeclampsia. Otro medicamento que podemos utilizar, aunque las guías los interrogan y los artículos recientes lo interrogan, es el calcio. Este principalmente se da una dosis de 1200 miligramos y se empieza en la semana 14 de gestación de las mujeres. Hay que tener en cuenta que este principalmente lo interrogan los autores porque si una mujer tiene una dieta adecuada no es necesario intentar suplementar a la mujer con calcio. Pero las guías nos mencionan que, por ejemplo, la vitamina C y la vitamina E no son necesarios. Las recomendaciones con un ejercicio regular deben ser de 20 a 30 minutos durante cada vez al día y una vez al día pues hay que realizar una actividad regular y esta es la recomendación que le debemos dar a la mujer para poder impactar de manera positiva en la preeclampsia. Este es el estudio principalmente que nos habla sobre la dosis que debemos utilizar. Las guías principalmente no han llegado a un consenso de cuál es la dosis específica, pero se dice que una dosis menor a 150 miligramos es suficiente para realizar una prevención. Aquí son un poquito más laxos hasta la semana 16, que se iría hasta el tratamiento con la semana 36, pero hay que tener en cuenta que las guías y la evidencia actual nos evidencia que debemos iniciar la aspirina en menos de la semana 12 o 14. A todas las mujeres que nosotros debemos empezar la aspirina, definitivamente tenemos que evaluar las contraindicaciones. Las contraindicaciones para el inicio de aspirina son la diátesis hemorrágica, la úlcera gástrica sangrante y una asma inducida por ASA. El método de prevención asociado con la guía colombiana nos habla que el uso de magnesio, vitamina C y E, aceites, ajo, coenzima Q10 no son necesarios para la prevención, inclusive no hay evidencia científica, incluyendo la vitamina D. Para los medicamentos que nosotros utilizamos como progesterona, diuréticos, heparina bajos de peso molecular y donantes de óxido nítrico, está totalmente contraindicado y no se recomienda como uso de prevención de hipertensión durante la gestación. El abordaje que tenemos que tener en cuenta para los trastornos hipertensivos en el embarazo es pedirle a la mujer los siguientes paraclínicos: proteína seronina, hemolecograma, plaquetas, creatinina, TSH, transaminasas, LDH, electrocardiograma, ecocardiograma y eco obstétrica. El ecocardiograma es muy importante tener en cuenta que si la mujer es hipertensa mayor a 5 años o si es un electrocardiograma con signos de hipertrofia ventricular izquierda o la mujer empieza con signos recientes de falla cardíaca, hay que tener en cuenta que podemos ordenar un ecocardiograma. Sin embargo, este paraclínico no hace parte del primer abordaje de la paciente con sospecha de trastorno hipertensivo. Además de eso, la guía colombiana y parte de la COG nos menciona que el uso rutinario de Doppler no está indicado como seguimiento de la paciente con preeclampsia. Hay que tener en cuenta que sí puede estar relacionado y lo podemos mandar en la semana 20 de gestación para el seguimiento de un RCU temprano, pero hay que tener en cuenta que esas mujeres principalmente no es indicado el uso del Doppler como seguimiento de preeclampsia. Además de eso, tenemos que tener en cuenta que la guía colombiana también hace un aporte importante y menciona que debemos pedir electrolitos y bilirrubinas en estas mujeres, así que los paraclínicos que les mencioné anteriormente son los adecuados para poder seguir a esas pacientes. Ahora, ¿qué recomendaciones hace la guía colombiana con respecto a la proteinuria? Las recomendaciones es que si nosotros tenemos un resultado positivo con recolección de 24 horas o que es un resultado positivo con una relación de proteinuria-creatinuria, podemos hacer el diagnóstico. Sin embargo, la presencia de un dipstick positivo puede tener falsos positivos. Entonces la guía colombiana menciona que si el resultado es solamente con dipstick, debemos hacer un seguimiento con otro resultado, ya sea con proteinuria-creatinuria o recolección en 24 horas. La evidencia científica nos ha mostrado que esos factores son adecuados para nosotros poder hacer un diagnóstico, pero generalmente estos factores son muy costosos, por lo cual la guía de la COG y la guía colombiana no hacen una recomendación de seguir a estas pacientes con estos factores. Por ejemplo, el factor de crecimiento placentario, la inhibinada, la tiroquinasa 1, estos factores son muy costosos, entonces no están recomendados para un uso rutinario en pruebas predictoras de preeclampsia. Ahora que nosotros ya sabemos diagnosticar, ya sabemos cuál es la definición de preeclampsia, hay que tener en cuenta y hay que ponerle un apellido a la preeclampsia. El apellido de la preeclampsia siempre debe ser preeclampsia sin criterios de severidad o preeclampsia con criterios de severidad. La preeclampsia con criterios de severidad es aquella que cumple los siguientes criterios. Es aquella mujer que comienza con cifras elevadas de presión arterial, pero que tiene unas cifras mayores a 160 a 110, ya hace un criterio de severidad a nivel vascular.
Si la mujer principalmente presenta, por ejemplo, clínica de un accidente cerebrovascular, tiene alteraciones del estado de conciencia o empieza a generar convulsiones con alteración del estado de conciencia, esto ya sería una eclampsia típica, pero hace parte de criterios de severidad de la preeclampsia. Si nosotros, por ejemplo, encontramos unas alteraciones hematológicas como unas plaquetas menores a 100.000 o clínica y paraclínicos de coagulación intravascular diseminada, que sería, por ejemplo, un TPI y TPT elevado con aumento del dímero D, esos pacientes pueden tener unas alteraciones hematológicas con criterios de severidad, entonces tenemos que hacer un seguimiento muy adecuado a esos pacientes. Además de eso, se habla que una hemólisis con una bilirrubina total mayor a 1,2 o un LH mayor a 600 también hace parte de las alteraciones hematológicas. A nivel hepático, si nosotros encontramos un dolor en hipocondrio derecho o epigástrico severo con elevación de transaminasa mayor a 2 veces el nivel normal, hace parte también del criterio de severidad. Una alteración renal mayor a 1,1 de la creatinina mayor a 2 veces el nivel normal del paciente con enfermedad renal de base, una paciente que comience con oliguria menor a 0,5 mililitros por kilogramo o 6 horas o por 6 horas o menor a 500 mililitros al día. Además de eso, una alteración pulmonar con edema pulmonar. Antes las otras guías mencionaban que podemos empezar y unos criterios de severidad eran las alteraciones fetoplacentarias como el RCIU o itofetal o abrucio, pero eso ya no hacen parte de los criterios de severidad. Sin embargo, una mujer con estos antecedentes tenemos que tener muy claro que debemos hacer un seguimiento mucho más estricto porque tiene una asociación directa con la preeclampsia. Ahora, antes de nosotros empezar a hablar sobre el tratamiento específico de la preeclampsia, quiero que hagamos un paréntesis importante. ¿Por qué? Porque nosotros como médicos generales y como especialistas o residentes en las conductas prenatales, en los controles prenatales, debemos tener en cuenta que si la mujer empieza con cifras de presión elevadas, tenemos que iniciar un tratamiento de la hipertensión gestacional, entonces para evitar que la paciente llegue al síndrome de la preeclampsia. Esta mujer que comienza con cifras de presiones elevadas, definitivamente le tenemos que mandar los paraclínicos, pero tenemos que iniciar un tratamiento. Y el tratamiento va a estar constituido con 5 medicamentos que ya les voy a hablar más adelante y un medicamento que vamos a hacer un paréntesis especial. La primera línea de tratamiento va a ser la alfametildopa. Se usa una dosis de 250 miligramos cada 8 horas y este principalmente está contraindicado en enfermedad hepática y feocromocitoma. La segunda línea de medicamento puede ser el nifedipino y este es un medicamento que utiliza liberación prolongada a diferencia del medicamento de nifedipino de 10 miligramos que lo utilizamos para tocolitis. Este principalmente utiliza una dosis de 30 miligramos cada 12 horas y está contraindicado en shock cardiogénico. El siguiente medicamento es el paréntesis que yo les estaba mencionando anteriormente, es el labetalol. Este es un betabloqueador no selectivo que principalmente no está indicado como la primera línea de tratamiento, ya que ese es el que utilizamos específicamente para las mujeres preclánticas, pero no para hipertensión gestacional. Luego encontramos otro medicamento que es la clonidina. La clonidina se utiliza en periodo de lactancia, no durante el embarazo, porque es contraindicado y es categoría C durante el embarazo. Se utiliza una dosis de 0,1 miligramos 2 veces al día o 2,4 miligramos 2 veces al día. En el tratamiento de la hipertensión gestacional también encontramos la prazosin. La prazosin es un medicamento muy interesante, ya que este principalmente puede servirnos muchísimo en la práctica clínica. Se utiliza una dosis de 1 miligramo cada 8 horas hasta 12 horas, hasta 20 miligramos al día en 2 a 3 dosis. Este principalmente no se puede combinar con alfametildopa. Entonces, no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero ¿por qué entonces el tratamiento de la hipertensión gestacional es diferente al tratamiento de una hipertensión en un adulto, hombre, de 60 años? Es diferente porque los IECAS, árados y diuréticos están totalmente contraindicados en el embarazo. Entonces es muy importante tener en cuenta que una mujer que está, por ejemplo, tomando furosemida o que esté tomando un enalapril durante el embarazo, los debemos quitar en los controles prenatales. Bueno, ya que nosotros entendimos cuál es el tratamiento específico de la hipertensión gestacional, es muy importante que hagamos un breve paréntesis antes de empezar a hablar sobre el tratamiento de la preeclampsia y las crisis hipertensivas. Esto es principalmente el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es el gran asterisco y es el gran invitado de nuestra reunión el día de hoy, ya que el sulfato de magnesio bloquea la placa neural, sirve como un modulador de la presión arterial, disminuye la presión arterial y además de eso disminuye el rango de excitación a nivel neuronal, por lo cual genera una disminución en la eclampsia y las convulsiones en la mujer con preeclampsia. ¿Cómo lo debemos preparar? El sulfato de magnesio viene en una dilución de 2 gramos en 10 cc, se prepara una dosis inicial de 4 a 6 gramos y luego de 1 a 2 gramos por hora. Principalmente esos 4 a 6 gramos, o sea que son 5 ampollas en 500 cc, lo vamos a coger y lo vamos a diluir en los 500 cc, por lo cual nos quedan 10 gramos en 550 cc.
Esos primeros 550, la mitad de la dilución de los 550 la debemos pasar en los siguientes 30 minutos y luego la otra mitad de los 550 lo pasamos a 55 a 116 horas y se deja mínimo 24 horas postparto. Es muy importante analizar que muchísimas veces vamos a dar sulfato de magnesio, pero existen contraindicaciones de este medicamento. Las contraindicaciones son miastenia gravis, compromiso miocárdico, insuficiencia renal y edema pulmonar. Es muy importante analizar que el sulfato de magnesio no solamente se utiliza para la paciente preeclámptica, sino también para la neuroprotección del feto y se utiliza una dosis similar y se utiliza entre las 24 y 32 semanas de gestación. Pero ¿qué pasa si por ejemplo nos enfrentamos a la situación que le damos dosis muy elevadas por alguna equivocación médica y generamos una intoxicación por sulfato de magnesio? La intoxicación por sulfato de magnesio se frecuenta en una clínica de hiporreflexia, alteración respiratoria, alteraciones electrolíticas y parálisis muscular. Además, el feto genera un estado no tranquilizador, por lo cual el antídoto que debemos utilizar en caso de una intoxicación por sulfato de magnesio sería el gluconato de calcio al 10% de 1 a 3 gramos intravenosos de 2 a 5 minutos. Inclusive los diuréticos de asa pueden ser necesarios y la terapia con diálisis. Ahora que ya entendimos cuál es el tratamiento correcto de la hipertensión gestacional e hicimos un paréntesis sobre el medicamento estrella de la preeclampsia, antes de nosotros empezar hablando específicamente del tratamiento de la preeclampsia a nivel hospitalario, tenemos que entender cómo es el seguimiento de una paciente con una hipertensión gestacional o en preeclampsia en los controles prenatales. Se deben mandar ecografías en el primero, segundo y tercer trimestre. Además de eso, tenemos que analizar que la mujer con hipertensión gestacional se debe mandar exámenes paraclínicos una vez por la semana a ver si nos está haciendo un síndrome de preeclampsia. Y se debe tomar la presión arterial 2 veces por semana. Además de eso, tenemos que tener en cuenta que la preeclampsia es muy importante hacerle un seguimiento desde la semana 28-30 con ecografía 2 veces por semana o cada mes, y en pacientes con preeclampsia no severa se debe hospitalizar para poder hacer y asegurar un seguimiento necesario. Es muy importante tener en cuenta que la preeclampsia severa siempre se hospitaliza postparto y en el parto, hasta el parto. Las metas de la presión arterial es muy importante analizar que estas principalmente mujeres, si nos estamos enfrentando a una preeclampsia no severa o sea una hipertensión gestacional, debe ser presiones menor a 140-90 e inclusive estas mismas presiones se tienen que manejar en el puerperio. Si es una severa sin daño de órgano, es una presión menor a 160-110 y si es severa con daño de órgano, menor a 160-110 igualmente. Ahora, muy importante tener en cuenta para que nosotros podamos hablar un poco sobre el tratamiento de la preeclampsia a nivel hospitalario, que como les mencioné anteriormente es diferente de la hipertensión gestacional y cómo hacer la diferencia con una crisis hipertensiva. Definitivamente, la mujer que empieza con cifras tensionales mayores a 160 a 110, pero no tiene signos de daño de órgano blanco, esta mujer va a ser nada más una hipertensión gestacional o una crisis hipertensiva. Pero es muy importante analizar que si nosotros tenemos una preeclampsia severa, es aquella paciente que tiene cifras elevadas con signos de daño de órgano blanco. Entonces así hacemos la diferencia. El manejo de la preeclampsia severa e hipertensión con crisis hipertensiva definitivamente se constituye de 4 situaciones. Primer pilar importante, terapia antihipertensiva. Segundo, terapia anticonvulsivante. Tercero, maduración fetal si es menor a 24-34 semanas. Y los expansores de volumen que todavía están interrogados de acuerdo a la evidencia clínica. Los antihipertensivos que utilizamos a nivel hospitalario es el labetalol. La guía de la COG nos menciona específicamente este algoritmo de un bolo de 20 miligramos, 40 miligramos, luego 3 bolos de 80 miligramos y si no mejoran debemos hacer un cambio de medicamento. A nivel de la guía colombiana nos menciona que no debemos ser tan agresivos, sino que podemos utilizar un bolo de 20 miligramos, 40 miligramos, 80 miligramos y en caso de que no responda podemos agregar un medicamento inicialmente el nifedipino de 10 miligramos y luego repetir un bolo de 80. El siguiente medicamento es el nifedipino. El nifedipino se utiliza tabletas de 10 miligramos, pero a nivel de la guía colombiana, como les había mencionado anteriormente, acá hay una diferencia, nos mencionan que no debemos utilizar las de 30 miligramos, o sea, liberación prolongada. Entonces acá es muy importante tener en cuenta que si tenemos la de 10 miligramos, podemos utilizar este algoritmo, si tenemos de 30 miligramos, sería diferente. Se utiliza una tableta de 10 miligramos, luego 2 tabletas de 10, luego 3 tabletas de 10 para generar una dosis de 30 miligramos y si no funciona, cambio de medicamento. El siguiente medicamento es la hidralazina. La hidralazina es un medicamento que utiliza en dosis de 5 miligramos, luego 10 miligramos y luego 10 miligramos.
Si no funcionan después de la tercera dosis, se hace cambio de medicamento, pero este está asociado a bradicardia fetal y puede generar estados no tranquilizadores fetales. Entonces hay que tener muy en cuenta que este es un medicamento que se utiliza a nivel de la tercera línea de tratamiento antihipertensivo. Otra opción es el nitroprusiato de sodio. El nitroprusiato de sodio se utiliza en una dosis de 0.2 microgramos por kilogramo y este específicamente se utiliza cuando vamos a desembarazar a la paciente en menos de 24 horas. El anticonvulsivante y medicamento para disminuir también la presión arterial estrella, como les había mencionado anteriormente, este es el medicamento que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre y lo debemos utilizar en pacientes con síntomas y premonitorios importantes y pacientes con clínica de eclampsia. Siempre lo tenemos que utilizar y se utiliza cuando planeamos hacer un término de embarazo en las siguientes 24 horas. Después de nosotros entender la terapia antihipertensiva intrahospitalaria, que fue la anterior que les mencioné para la paciente preeclámptica o con crisis hipertensiva, es muy importante tener en cuenta que nos debemos preguntar la maduración fetal. ¿Mi paciente es candidato o no es candidato para maduración fetal? Y la podemos utilizar con betametasona o dexametasona. La betametasona es de 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis o dexametasona 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis. Ahora que ya entendimos cuál es el diagnóstico, cómo se define preeclampsia, cómo tratamos la hipertensión gestacional y los controles prenatales y cómo hacemos el tratamiento intrahospitalario de una preeclampsia, sin rangos o con rangos de severidad, tenemos que hablar sobre la eclampsia. La eclampsia se caracteriza porque es un episodio convulsivo, generalmente es único, y este principalmente es una etiología por una encefalopatía hipertensiva, por un edema cerebral y genera una alteración de perfusión cerebral, por lo cual la paciente genera con las crisis convulsivas. La clínica es una convulsión tónico-clónica generalizada, generalmente es corta, con recuperación espontánea, tiene una fase tónica con rigidez de 1 minuto y tiene un episodio posictal de un sueño profundo de 10 a 20 minutos, posteriormente a cefalea. Pero estos no son frecuentes. Hay que tener en cuenta que en la presencia de un episodio posictal prolongado debemos enviar tomografía, pero ya hablaremos de eso más adelante. La frecuencia de la eclampsia generalmente es anteparto, por eso es que una mujer con cifras de presión elevada podemos empezar con infusiones de sulfato de magnesio antes de que la paciente empiece con cifras tensionales elevadas y premonitorios. En el posparto generalmente ocurre en las 48 horas siguientes, pero puede estar presente hasta las 6 semanas posparto. El manejo de estos pacientes cuando tienen una eclampsia, definitivamente hay que tener en cuenta que estos pacientes tienen que ir a una UCI o una UCI porque tenemos que iniciar tratamiento anticonvulsivante y antihipertensivo y hay que tener en cuenta que tenemos que proteger la vía aérea, iniciar oxígeno suplementario para mantener una saturación mayor al 95%, hay que hacer y canalizar 2 accesos venosos para los exámenes para clínicos de hacerle seguimiento y hay que hacerle fetocardia al paciente, al feto. Hay que tener en cuenta que la fetocardia se puede encontrar evidentemente alterada durante el episodio, puede tener una bradicardia y generalmente nosotros encontramos que después del episodio puede haber taquicardia de rebote. El manejo de esas pacientes generalmente es con el sulfato de magnesio, la benzodiazepina son segunda línea, si no responde a la infusión con sulfato de magnesio y podemos utilizar un bolo de 2 a 4 gramos intravenosos si la paciente ya tenía una infusión previa. La terminación del embarazo es en las siguientes 24 horas, recuerden eso, no se puede dejar a esa mujer porque la causa de la preeclampsia y la eclampsia es el embarazo, entonces hay que dejar el antihipertensivo principalmente oral si la paciente sigue con crisis hipertensivas. Si la mujer tuvo durante la convulsión focalizaciones, estatus convulsivo, estado posictal prolongado o convulsiones durante 48 horas posparto, debemos enviar una tomografía adicional, ya que esta no es la clínica habitual y tenemos que buscar causas secundarias que pueden estar causando la convulsión en la paciente. Ahora que nosotros entendimos lo que es el diagnóstico de eclampsia y cómo manejarla correctamente, el siguiente síndrome es el síndrome HELP. El síndrome HELP es como ya habíamos mencionado anteriormente, es un síndrome que pertenece con una hemólisis, baja de plaquetas y alteraciones en las enzimas hepáticas. Este principalmente ocurre porque es un trastorno multisistémico, es una complicación obstétrica de la preeclampsia severa, ocurre frecuentemente en la semana 27 y 37 y existen factores de riesgo como un trastorno hipertensivo gestacional, la nulliparidad y gestaciones múltiples y edad avanzada de la madre que pueden estar relacionados más a esta enfermedad. En los criterios diagnósticos tienen que cumplir los 3 criterios diagnósticos: hemólisis, plaquetas menor a 100.000, AST o ALT mayor a 2 veces normal para hacer un síndrome HELP. Tienen que cumplir todos esos criterios. Y debemos pedir un extendido de sangre periférica adicional para nosotros poder evidenciar si tenemos una anemia hemolítica microangiopática con una cistocitosis en el extendido de sangre periférica.
Estas mujeres tenemos que terminar el embarazo inmediatamente y maduración fetal. Existen unos criterios que son los criterios de Tennessee que enumeran principalmente los diagnósticos 1, 2 o 3. Esos principalmente encontramos las plaquetas disminuidas, que cuando se juntan con LT o LT mayor a 40 y una LH mayor a 600 ya hace un criterio diagnóstico, plaquetas menores a 100.000 o mayores a 50.000. Y por último tenemos lo que es las plaquetas menores a 150.000 o mayores a 100.000, que hacen parte principalmente de los criterios de Tennessee que nos ayudan a hacer el diagnóstico de síndrome HELLP. La terminación del embarazo se divide de acuerdo a lo que nosotros entendemos asociado a los trastornos hipertensivos. Ese principalmente nosotros encontramos que en la hipertensión gestacional nos podemos ir hasta la semana 37. En la preeclampsia, hasta la semana 37 si es estable. Si es una preeclampsia severa, 34 y 35, es una eclampsia, síndrome HELLP, se tiene que acabar el embarazo inmediatamente. Este algoritmo de terminación del embarazo principalmente nos habla que hay que tener en cuenta que si la paciente cumple o no criterios para maduración pulmonar, los debemos tener en cuenta. Entonces es un algoritmo que nos ayuda también a diferenciar si tenemos que hacer una valoración del riesgo para la maduración pulmonar anteriormente de dar a luz al bebé. El manejo posparto de estas pacientes hay que tener en cuenta si debemos mandar a esas pacientes con alfametildopa para la casa, pero hay que tener en cuenta que la alfametildopa está muy asociada a depresión posparto, por lo cual el medicamento específico para el manejo posparto no debe ser así, es antihipertensivo. Recuerden eso, es muy importante. Para poder mandar a la mamá para la casa tenemos que tener cifras menores a 140-90. Está absolutamente contraindicado los anticonceptivos que contengan estrógenos, porque existe un riesgo muy importante de trombosis posparto. Podemos empezar ya en este tipo de situaciones y hay casos varados para el control de la proteinuria. Si nosotros tenemos una mujer con posparto con una preeclampsia grave, estas pacientes deben quedarse hospitalizadas mínimo 48 horas. Se tiene que evaluar lo que es iniciar los tratamientos antihipertensivos para la casa. Debemos mandarla principalmente a esta mujer para la enfermedad con profilaxis con heparina bajo peso molecular por la enfermedad tromboembólica, y hay que tener en cuenta que estos principalmente pacientes generalmente los debemos mandar con tratamiento antihipertensivo para la casa y hacer un control muy frecuente de esas mujeres posparto. A nivel de riesgo de recurrencia, cuando nosotros encontramos una mayor a 37 semanas, puede recurrir unos trastornos hipertensivos en un 20%, de 34 a 37 en un 30%, si el trastorno hipertensivo comienza entre la 28 y 34 en un 40%, y si el síndrome empieza menor a 28 semanas, es un 50% de recurrencias en el siguiente embarazo. Si la paciente hizo un HELLP en un embarazo anterior, va a tener un riesgo de recurrencia de un 30% y un 20% de preeclampsia severa. Y si hizo una eclampsia, tiene un riesgo de recurrencia de un 20% de eclampsia o un 20% de preeclampsia severa también. Espero que hayan disfrutado mucho la exposición del día de hoy y que hayan aprendido un poco sobre los trastornos hipertensivos. Y en todo caso, muchísimas gracias por haber escuchado la conferencia.